Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de la duda, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe decayere, cuando casi te olvido, oh Señor, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te nieguen, rechazándote viva. Oh Jesús, creo en ti. Bienvenidos a este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo, y con nosotros nuestro hermano Natividad Ramos, que el día de hoy nos presenta el mensaje de la palabra de Dios aquí en la Iglesia del Camino de la Fe. El día de hoy el tema es el conflicto de los judaizantes con Pablo y Esteban. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, nuestro hermano con ustedes. Creo en ti cuando veo el reír de tu gente feliz. Creo en ti si percibo las quejas de las almas perdidas que hasta aquí se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma. Oh Señor, creo en ti. Esta mañana vamos a orar al Señor. Padre, por Cristo Jesús te rogamos que las cosas que digamos signifiquen a nuestro entendimiento y construya nuestra vida de fe. Padre eterno, te lo ruego por tu Hijo amado Jesús. Amén. A mí me alegra mucho el ministerio, porque he sostenido que el ministerio es seguro de vida. Usted no se puede se puede morir antes de que le termine el trabajo, y más le vale. Si el Señor nos cercana un trabajo para que lo terminemos en tal año, garantía es que nos va a hacer vivir hasta ese año. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Pablo dijo a nosotros, la muerte todos los días va detrás de nosotros, algo así como nos pisa los talones. Pero llegó un día cuando dijo, he acabado mi carrera con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesús lo estoy terminando y solo me espera la corona de vida. Extraordinario testimonial de ese hombre. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que lo mataran. Peligros de río, naufragios, dice, he estado hasta en lo profundo de la mar. Sin embargo, logró terminarle. Por eso digo que el ministerio es seguro. Cuando a usted lo llaman al ministerio, no cuando usted se pone. Nosotros somos de esa generación que cree y ha creído siempre que en el ministerio necesita ser llamado. Pablo le dijo al Señor en Damasco,
para la obra que te he llamado. Es decir, te voy a llamar, te voy a mandar lejos a los gentiles. Y me alegra eso. ¿Y sabe qué me alegra mucho? Que la iglesia de Jerusalén no haya sido la que mandó al campo misionero a Pablo. Porque la iglesia de Jerusalén era un problema con el perdón y el respeto que me merece el hermano Santiago. Definitivamente. Qué bueno que no fue esa iglesia la que lo envió al campo misionero. Y entonces, el domingo pasado, yo dije que la iglesia, acuérdense de eso, el Señor llamó a Pablo en Damasco, pero no empezó a predicar de inmediato, aunque parece el libro de los Hechos que sí. Pero yo digo que no, y por muchas razones. Porque yo le diría a Pablo, ¿qué vas a predicar si no sabes nada todavía de la fe cristiana? Te acabas de convertir. Tú goza y enseñas sobre tu salvación, pero de la fe tú no puedes explicarla. Y entonces dice Pablo, me fui a la Arabia y allá se la pasó 3 años. 3 años. Muy, muy parecido a los años que los apóstoles estuvieron con Cristo. Con la diferencia es que acá les enseñaba a 12, acá era la escuela nomás para Pablo. Extraordinario. Y Pablo era un hombre con una capacidad pensante extraordinaria, una mente plástica que es capaz de entender las cuestiones más complicadas y rebuscadas, porque el Evangelio de Jesucristo tiene sutileza, porque viene del corazón de Dios, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Y entonces, allá en esos 3 años que estuve en el Arabia, dice, el Señor me reveló el misterio. Me dijo, mira Pablo, así está la cosa, así y así y así y así. Y a ti te he constituido para que vayas al mundo gentil y seas tú el tutor de la enseñanza al mundo gentil. Y sí es cierto, porque hasta el día de hoy el 80% del cristianismo en la tierra es producto del trabajo de Pablo. De lujo eso. Por eso, hermano. Alguien me dijo una vez, oye, usted se parece a Pablo, no empiece con cosas, ¿de dónde me anda diciendo eso? No. Estamos hablando de dimensiones como de un continente a otro. Ese señor fue un caso único, escogido por el Señor, instrumento escogido me es este. Pablo regresa de Arabia y va a Damasco, y ahora sí empieza a predicar en Damasco, predicándole en la sinagoga de los griegos, judíos, pero de nacionalidad griega. Eso dice la Escritura. Y entonces, ¿qué resultó? Que lo quisieron matar. Primer intento de matar a Pablo. Por eso él diría, la muerte siempre va detrás de nosotros. Todos los días morimos. Qué grandeza de... No. Yo le voy a mostrar cuánto va a sufrir por mí. Y entonces los hermanos lo bajan por una canasta, según lo que dice en Corintios. Y de allí se va a Jerusalén. Y quería juntarse con los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y por supuesto que no, todos se le hacían para un lado. Yo también me hubiera escondido de él. Si la fama que tenía era de un matón. Y además le voy a decir una cosa. No, era despiadado. Pablo era despiadado. No piense usted que era cualquier cosa. No era el santo que después fue. Tenía un historial negro. Incluso difamaba al Señor Jesús. Fue un injuriador del Señor Jesús. Por eso diría después, yo no debía ser apóstol, porque injurié al Señor Jesús. Y entonces, ¿por qué eres apóstol, Pablo? Porque su gracia me rebasó, dijo. Qué maravilloso. Su gracia, dijo, fue superior a mis injurias. Y él, porque quiso, me hizo apóstol. Y en el querer de Dios, ¿quién se mete? Y yo soy ministro de Jesucristo por la misma razón, no más porque quiso. Pero estoy aquí y soy ministro porque Él lo quiso. Yo llevaba otra ruta, pero Él se paró en mi sendero. Y me rescató. Yo no lo andaba buscando, Él me buscó.
Maravilloso. Por eso decimos, dicen los hermanos, encontré al Señor. Y yo le digo, pues que el Señor andaba perdido. No se encontró Él a nosotros. Eso significa, si se interesa mucho por nosotros. No como dicen los deístas, que Dios hizo el universo y lo soltó y lo dejó solo a que se las arreglara como pueda. Jesús dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y si un pajarillo se cae, Él lo sabe. Entonces eso me dice, es un mensaje enorme que yo lo interpreto. Natividad Ramos, Dios se interesa en ti. Alabado sea Dios. Iglesia, el camino de la fe, Dios se interesa en nosotros. Y entonces, allí es donde aparece un hombre muy bueno, llamado Bernabé, un varón, era gente rica, parece que era pariente de la dueña del aposento alto, tío de Juan Marcos, el evangelista Marcos, que los acompañó, pero un pedacito. Cuando ya vio lo que era el campo misionero de alto riesgo, dijo, yo me regreso para Chipre y para mi casa. Esto no es para mí. Es que él pensaba que el campo misionero era igual que Chipre, donde estaba toda la parentela. Así que en la mañana almorzaba con un pariente, comía con otro, cenaba con otro. Pues si este es el campo misionero, pues qué delicia. Pero que entran a Perge de Panfilia, entran al continente asiático, Asia Menor. Peligros en los ríos, peligro de ladrones, peligro. Y él dijo, no, yo me regreso. Que después Pablo no se lo quería llevar porque él dijo que él no quería gente correlona. Alabado sea Dios, es cierto. Evangelizar el mundo fue una audacia extraordinaria. Les costó muy alto, pero no tan alto como le costó a nuestro querido Salvador. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Yo estoy tratando de poner un antecedente para cuando entremos a la predicación de las cartas, que yo espero hacerlo muy pronto, porque a mí me fascinan esos escritos de Pablo. Es un escritor del buen decir, de la ingeniería salvífica, cómo la desglosa, la explica. Por eso digo, yo soy paulino en términos de fe personal, eminentemente cristocéntrico, porque Pablo era un gran hombre, pero no murió por mis pecados, murió el Hijo de Dios, y a Él mi fe, mi cariño, la honra y la gloria sea para Él, exclusivamente para Él. Estoy poniendo muchos antecedentes sueltos, pero así tómelos, que al cabo se quedan aquí y al rato usted los va colocando a ver en dónde. Son piezas sueltas de un todo. Y pues no quisieron, y entonces Bernabé lo presenta con los apóstoles. ¿Y sabe qué después dirían? Él aprendió el evangelio de terceros. Él no es apóstol, a él le contaron. Y Pablo dijo, ¿que me contaron? Sí, cuando yo fui a Jerusalén, conocí a 3 que parecían ser algo. Oiga, qué duro. ¿Verdad que es rudo, Pablo? Que parecían ser algo. Y yo le digo, Pablo, ¿quiénes eran? Digo, pues creo que un tal Pedro y un Santiago y un Juan. Pero lo que fueran, Dios no acepta apariencia de hombres. Válgame Dios. Creo que andaba con ganas de pelear. No, él estaba defendiendo la autoridad que tenía como apóstol y como quien le encargaron explicar el evangelio de la salvación. Los apóstoles establecieron los puntos de la doctrina, pero fue Pablo el que la explicó, el que la desglosó, el que dijo, miren, esto así se come. Y yo disfruto de ver a mí me encanta este evangelio, me sabe bien rico. Y entonces dice, sí, además tuve 15 días con ellos. En 15 días, ¿quién te enseña toda la fe? Yo tengo años enseñándoles a ustedes, no puedo decir que ya agotamos el tema, aunque ustedes ya son eruditos. Aquí en la iglesia tenemos puro doctor en teología, ¿sí? Y
Bernabé lo saca de Jerusalén. El Señor le dijo, vete de aquí pronto, porque no recibirán tu testimonio. Aquí no, yo no te llamé para que le prediques a los judíos. Yo te dije que a los gentiles, así que vete de Jerusalén. Jerusalén era reacia. Y entonces Bernabé lo saca y lo lleva hasta Tarso. Y allá se queda Pablo en Tarso de Cilicia. Pues regresó a su casa. Claro, ya tenía salvación y ya era un hombre llamado al ministerio. ¿Les gusta esas ideas, esta relación de cosas? Porque presentamos la infraestructura sobre la cual justificamos las cartas de Pablo. Y entonces resulta que, fíjense ustedes, que allá creo que el libro de los Hechos, capítulo 11, si no estoy equivocado, dice que los judíos, cuando mataron a Esteban, se levanta una persecución contra los hermanos creyentes de Jerusalén, los judíos. Y entonces resulta que salen disparados por todos lados. Y luego los judíos que iban dispersos, corriendo de la persecución, llegaron a Antioquía. Antioquía de Siria, no de Pisidia, Antioquía de Siria. Y entonces empezaron a enseñar, a predicarle, dice, pero solo a los judíos. Y esto nos da una idea de que tienen cierta aprehensión de no entregarle este evangelio a los gentiles. Esto primero a los hijos de Abraham, primero a los judíos. Ahora el Señor Jesús había ordenado ciertamente eso, al judío primeramente y después a los demás. ¿Sí? A mí me tocó en 1962 que me llegara este evangelio, pero les llegó primero a ellos. Y entonces, no más le predicaban a los judíos. Y se empezó a hacer un grupito de judíos creyentes en Cristo, salvos por Cristo, que seguían guardando la ceremonia, la circuncisión, el sábado y todo. ¿Por qué no? Pues es que eran judíos. Y el sábado es una señal entre Dios y los judíos. La circuncisión es una señal entre Dios y los hijos de Abraham. Se lo dijo claramente, señal entre ustedes y yo. No dijo entre los gentiles y yo. Para que nadie se invite a una fiesta que no es la suya. Es muy feo invitarse a una fiesta que no es de uno, ¿eh? Se siente uno extraño. Yo me siento invitado a esta fiesta aquí en la iglesia del Camino de la Fe. Y resulta que entonces llegan unas gentes también judías que venían precisamente de esa expulsión que había sucedido, pero unos eran de Chipre, que le llaman los cipros, y otros de Cirene, que queda al norte de África, allá cerca de Libia. Y estos llegan y llegan con otra visión, y que empiezan a predicarle a los gentiles, a los griegos, y que nace en Antioquía una congregación enorme. O sea, el evangelio, tiraron la semilla y esta producía 60, 90, al 130, 60 y a 100. Y cientos de gente se convirtieron y nació la iglesia de Antioquía. Ahora sí, compuesta de judíos y gentiles. Y entonces, en la iglesia, resulta que Bernabé, al ver este gran movimiento que estaba sucediendo, dice que los de Jerusalén lo mandaron a Bernabé. Qué bueno que mandaron a Bernabé y no a un chismoso tramposo. No, sí, porque hay de todo en la viña del Señor. ¿O no? No, yo creo que no. Estoy hablando nomás al puro tanteo. Qué bueno que mandaron a un hombre bueno, a un hombre fiel al Señor. Y dice que lleno del Espíritu Santo y de fe, y lleno de gozo cuando llegó y vio en Antioquía lo que había pasado. Indiscutiblemente se acordó que había mucho gentil en Antioquía y que sin duda Pablo le dijo, el Señor me encomendó el mundo gentil. Y entonces se va a Tarso y se lo trae. Habían pasado ya una buena cantidad de años. Algunos dicen que cerca de 10 años, no sé, pero eran varios años.
y llega a la iglesia de Antioquía. Y allí había profetas de los de veras, doctores que vienen siendo maestros, porque el maestro es un ministerio autónomo que resulta que ahora le han hecho un arreglo y la mayor parte de los exégetas dicen que es pastor maestro, haciendo del ministerio del maestro un apéndice del pastor. Es falso, de toda falsedad, es falso. El maestro es un ministerio autónomo que no sustituye al pastor, porque es el pastor el maestro a primera instancia, y el pastor tiene que ser un conocedor profundo de la fe, profundo. Él es el que lleva las ovejas a los buenos pastos, dijo Jesús. O sea, se tiene que ver eso. Sí, pero si usted observa el crecimiento de la iglesia, oiga, había cientos de iglesias que estaban sin pastor. Vamos a pensar que había 1000 iglesias en toda esa región, porque florecieron, que qué barbaridad. El Hijo de Dios empezó a tener familia por toda la tierra. A mí me gusta ese detalle. Yo digo porque el diablo haber pensado, ya Jesús se fue, esta historia ya se terminó, ahora sí ya se acabó. Pero resulta que le dan noticias al diablo y le dicen, oye, están surgiendo iglesias por todas partes y todos dicen que son hijos de Cristo Jesús. Entonces ha dejado descendencia mucha. Jesús sigue siendo famoso en la tierra. Por eso yo corro a Él. Y como Él no cambia, entonces yo me siento muy seguro y muy amparado. ¿Para qué voy a ir a cosas vanas? Pero volvemos. Y entonces, estando allí, el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Yo también creo que la iglesia, Dios habla a la iglesia. O sea, yo no estoy diciendo, no, eso ya se acabó. No. Hay pueblo en la tierra, hay pueblo de Dios y recibe consejo. Nada más que yo siempre he exigido que sea cierto, que si hay una palabra y se dice que es de parte de Dios, que sea cierto. Porque la mentira causa mucho daño al alma. Porque el alma se apoya en esa falsedad. Y entonces le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual les he encomendado. A ver si se fijaron. Separadme ¿a quién? ¿Quién era primero? ¿Quién era el titular ahí? Bernabé. Y Pablo un segundón. Nomás lo digo de manera no formal, ¿sí? Para que no vaya a decir usted, el hermano Ramos dijo lo que dije, que no dije. Y entonces resulta que la iglesia de Antioquía los lanza al campo misionero, ora por ellos y los manda al campo misionero. No les da llamamiento, la iglesia no da el llamamiento. Dijo Pablo, ya hay ministerios, los del Señor Jesús. ¿A qué le cambiamos si así dice la Escritura? Pues es cierto. Y yo pensaba, Señor, ¿y por qué le mandabas a Bernabé? Pero sabe usted que a veces pienso que el Señor quiso apoyarlo con un hombre bueno, atrevido, valiente como él, para que lo acompañara. No sé cuántas fueron las razones. Y se lanzan al campo misionero y llegan a Chipre, le digo, y ahí es donde se puso la cosa muy buena. El procónsul Sergio Pablo, que fue el primer convertido gentil del apóstol Pablo. Hay cositas que hay que verlas muy preciosas. El primer gentil convertido era un funcionario del Imperio Romano, de lujo. ¿Qué le parece? ¿No es maravilloso? Ah, claro que sí. Y resulta que Pablo y Bernabé andaban predicando, yo creo que en las plazas, diciendo acerca de Cristo Jesús. Y este hombre, Sergio Pablo, quería oír de qué se trata. Dijo, tráiganme a esos dos predicadores, quiero oírlos. Y entonces es cuando otro hijo de Abraham, porque hay de todo en la viña del Señor, lo he dicho. Este era ocultista, era mago. ¿Qué le parece? Era como aquel, ¿cómo se llamaba?
Aquel que quiso maldecir a Israel, hombre, por parte del rey de Moab. ¿Cómo? Ándele, Balaam. Era descendiente de Abraham también por parte de Sétura en la tierra de Madián. ¿Sí? Y que a mí me llama la atención que ese hombre que era profeta, dio una de las más grandes profecías. Dijo, tirado mas con los ojos abiertos, estrella saldrá de Jacob, que herirá los cantones de Moab. Profetizó de una profecía de las más grandes profecías acerca del nacimiento de Cristo Jesús, de las más grandes. Y entonces ahí me sorprende, Señor, pues cómo, pues si este era un hombre que se dedicaba al ocultismo. ¿Y quién ha dicho que Dios no puede ordenarle hasta la asna de Balán que hable? Alabado sea Dios, porque Dios puede usar hasta las piedras. Amén. Qué bueno sería que usara mucho a los del camino de la fe. Muera yo de la muerte de los justos, dijo este hombre, Balaam. ¿Y sabe cómo murió? En combate con los hijos de Israel. No murió de la muerte de los justos. Dios no le iba a conceder eso. Pero volvamos. Entonces había un mago allí en el palacio. Y este le estorbaba a Pablo para que no enseñara al procónsul. Y en ese momento Saulo lo que hace, o Pablo, lo que hace es: ¿hasta cuándo, hijo del diablo, estorbarás los caminos santos del Señor? La mano del Señor sea contra ti y quede ciego temporalmente. Y al instante quedó ciego. Surge un milagro, dice, y creyó el procónsul. ¿Dónde? No sé dónde andaría, pero será maravilloso que el día que estemos todos con Cristo, ahí está el Sergio Pablo. Alabado sea Dios. Amén. Es que la identidad no se pierde. Por cierto, yo enseñaba recientemente acerca de que el cuerpo es la identidad del alma. Sin cuerpo nadie se identifica. Y que yo decía que qué extraordinario el día que Cristo venga y las almas de los creyentes vengan con Él, un montón, millones. No se vayan a equivocar y agarren otro cuerpo. Es que la resurrección, el alma no resucita a los cuerpos. El poder de Dios habrá de resucitar a los muertos. Y las almas identificarán sus propios cuerpos para presentar. Es que estaremos con el Señor y nos vamos a conocer. Porque a veces se piensa, no, hombre, que voy a conocer a nadie allá. Oiga, no sea despistado. Dijo Pablo, en el día del Señor, en ese día, Señor, que los de Tesalónica sean mi gloria. Y yo le dije, pues a menos que los llegues a reconocer, entre millones y millones de creyentes que estemos con Cristo, resulta que Pablo se va a fijar y dice, allá están los de Tesalónica, hermanos, ustedes son mi gloria, vengan para acá. ¿No será maravilloso? ¿No significa que habrá una plena identidad? Lo he dicho, estar con Cristo no es padecer amnesia. Siempre cantaban aquellos de Apocalipsis, digno eres, Cordero, de recibir la gloria, la honra y la alabanza, porque nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de todo tribu y de toda lengua. Digo, pero se vale suponer, pero se vale con cierto apoyo bíblico. Entonces resulta que después, usted debe notar un detalle. Aquí tenemos a Bernabé y a Pablo en la isla de Chipre, pero después del milagro y la conversión de Sergio Pablo, ya no dice así. Si usted lee, dice a partir de ahí Pablo y Bernabé, es decir, se invirtieron las posiciones porque Pablo era el titular del llamamiento gentil. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Dije que a Pablo lo constituyeron en maestro de los gentiles, es decir, tú eres el único que tienes el derecho de explicar esta fe al mundo gentil, no son los otros.
Yo dije, ni Pedro siquiera, ni Pedro. Pedro un buen hombre, ¿por qué no? Pues porque el Señor no quiso que fuera así. Pero Pedro le aprendió el evangelio a Pablo. Se lo dice en sus cartas. La sabiduría con que Dios le ha dado, la cual los indoctos tuercen. Es decir, yo ya soy un experto, los indoctos son los que no saben. Una manera muy bonita de Pedro de decir, extraordinario hombre de Dios, sencillo, humilde, con qué grandeza. Nos regalaron este evangelio, nos ha llegado este evangelio a nosotros 2000 años por los caminos de la historia. ¿Y cuántos hombres han hecho posible que este evangelio nos llegue? Dios bendiga para siempre a todos los hijos de Dios que metieron sus manos por esta fe. Alabado sea Dios. Y entonces cuando brincan allá es cuando se regresa Juan Marcos. Concluyo. Y resulta que van y evangelizan en el Asia Menor todo lo que se llama las iglesias de la Galacia, que eran Antioquía de Panfilia, que era Perge, Iconio, Listra, Derbe, todos esos lugares. Dice, y todos los alrededores. Cuando usted lee que Pablo estuvo, por ejemplo, en Listra, usted dijo, estuvo específicamente en un lugar. Dice, no, dice el libro de los Hechos, y toda la provincia alrededor. Quiere decir que levantaron iglesias a Cristo. Es que es lo que me emociona, el fruto tan precioso de esta palabra. Semilla que se sembró en el Asia Menor y que fructificó. Con esa certeza hay que enseñar la fe a la gente, pensando que es semilla que sí produce. Amén. Yo lo he experimentado. Y entonces regresan, van y a Pablo lo dieron por muerto en Listra, lo apedrearon. Bueno, por lo pronto sintió lo que sintió Esteban cuando él estaba presente cuando lo mataron. Y a Pablo lo sacaron como muerto. Y algunos dicen que estaba muerto, pero lo rodearon los hermanos y me parece, oiga, hermanos recién convertiditos, pero de esos profundos, gozosos. Y dice que oraron y resucitaron a Pablo. Hermano Pablo, regrésese, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Así que cuando regresan traen una experiencia en el alma profunda, milagros, maravillas. En Listra quisieron adorarlos y vieron a Bernabé y dijeron, este tiene buena presencia, alto, de buen ver. Este es Júpiter. Oye, aquel desgarbado. No, ese desgarbado, pues está muy feo, pero debe ser Mercurio. ¿Por qué Mercurio? Porque es el que lleva la palabra sabia. Mira cómo habla. Por eso dice en uno de los lugares, y hablaron de tal manera que se dividió la ciudad. Piensen en el Evangelio. Empezaba a sembrarse en la tierra a los gentiles. Hermanos, por miles de años. Es que Dios nos había dado carta de exclusión a nosotros los gentiles. Yo lo he explicado también en alguna ocasión aquí. Pablo dice que no quisieron tener a Dios en su consejo. De la época antediluviana, de la época de Nimrod y todo eso, no quisieron tener a Dios en su consejo. Dios no cabe aquí. Lo hicieron a un lado. Y Dios entonces nos dio su contragolpe. ¿Y sabe qué hizo? Nos declaró, nos dio carta de exclusión. Va para afuera. Y por miles de años Dios no le habló a los gentiles. No se les mostró, no se les presentó. Pero ¿sabe qué es cierto? Pero nunca encontramos la idea más mínima de que haya querido a los gentiles mandarnos al bote de la basura, sino siempre pensó en rescatarnos de alguna manera. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por eso yo he explicado que en el griego significa
O sea, el hecho de que Pablo fuera a anunciarle a los gentiles, el griego dice que significa que Dios está dándole citatorio a los gentiles que vengan con él. Citatorio. Eso me parece judicial. ¿Y quién dijo que no? Si Dios no nos dio a su Hijo para ver quién quiere y quién no. Dice que Dios ordena que todos los hombres reciban a Él, le crean al Hijo. Alabado sea Dios. Y qué bonita idea, ¿verdad? Dios diciendo, está entregando un citatorio a Pablo a los de Listra. Vengan para acá que quiero abrirles la puerta de la salvación. Y miles se convirtieron. Miles de convertidos, de gente que convertida de a de verita, ¿no? No de montón, no, de veras convertidos. Y resulta que cuando regresan Pablo y Bernabé, lo primero que hacen es juntar la iglesia para informarles su trabajo. Ve usted, por muy grandes que eran, había una subordinación al cuerpo de Cristo. Nada de que yo soy Pablo el mero mero y a mí nadie, no, ¿cómo que no? Hay una iglesia que te ordenó, una iglesia que te mandó, que te bendijo. Y que digo yo, qué bueno que no fue Jerusalén, porque lo hubieran detenido. Fue una iglesia que está en condiciones de apoyar el ministerio gentil. Y aquí es donde surge el problema. ¿Sí? Precisamente, cuando están informando de la cantidad tan grande de convertidos, Pablo muy emocionado dice, hermanos de Antioquía, Dios le ha abierto la puerta a los gentiles. Y hay una interpretación que dice puerta zaguán, que el que no quiere entrar no entra, pero la puerta está abierta todavía. No vaya a ser que la cierren, porque un día la puerta se habrá de cerrar. Y precisamente allí es donde estalló el problema. Y dijeron algunos judíos, no, ¿cómo? ¿Cómo que Dios les abrió la puerta a los gentiles? Porque ellos tenían una cuestión. Los judíos querían que la gente entrara a través de ellos por el proselitismo. Los hacían prosélitos. Por eso, cuando ellos sostenían que ellos eran la puerta, Jesús les quitó el tapete a todos en Juan 10 y dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Alabado sea Dios. Cristo es la puerta. Así que el problema es, tenemos que ir más allá de Santiago. Vinieron de Jerusalén. Evidentemente los mandaron la secta de los fariseos. Porque Hechos 15 hablan mucho, muy bien. Y dice, y de la secta de los fariseos decían que si no se circuncidan no pueden ser salvos. Pero yo soy salvo y no soy circuncidado conforme al rito judío. Y tome nota de esto. Siempre que se proponga que la salvación dependa de un rito externo, ese será una perversión del evangelio. Y se llama otro evangelio. Cuando se cuestiona la salvación plena, que en Cristo es suficiente, es una forma de caer de la gracia. Pablo les diría a los Gálatas insensatos, de la gracia habéis caído. Y si eso no es un abandono de la fe, no sé qué sería. Yo necesito un intérprete que interprete la interpretación para que explique entonces. Y las tesis de los judaizantes era afirmar que creer en Cristo más guardar la ley es igual a ser salvo.
Y por el contrario, aunque se tenga a Cristo y no se guarda la ley, ni se circuncida, decían los judaizantes, entonces no tiene salvación. Es el menosprecio a la sangre de Jesucristo. La judaización es un peligro enorme. Por eso yo he sido un aferrado defensor de esta fe preciosa que me dio salvación. Pero volvamos a Antioquía, capítulo 14, que habla de aquellas reuniones que hicieron cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero. Informaron a la iglesia con pormenores de aquel viaje. Y dos cosas encierran su reporte. Por un lado, las persecuciones y los milagros que Dios había hecho para avalar su predicación. De que podían ser salvos tan solo por creer en Jesús. ¿Que acaso el Señor Jesús no les había aclarado en Juan 6 a los judíos, a los que habían venido a la multiplicación de los panes y los peces? Jesús dijo, vienen porque se hartaron. Sí, bonito, ¿verdad? Vienen porque se hartaron de pan. Pero yo les digo que hay una comida, un pan que da vida eterna. Dijeron, ándale, esta nunca la habíamos oído. Nos gusta. Y le dijeron, ¿y qué tenemos que hacer? Porque el judío siempre piensa en qué méritos tengo que lograr. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para esa vida eterna? Y Jesús les dijo, fíjese bien, les dijo, que creáis en aquel a quien Dios ha enviado. Esa es la obra, esa es la obra. Creer que Dios me envió aquí con ustedes. Creer en mí. Esa es la obra que se tiene que hacer para ser salvos. Y la otra cosa, como multitudes de gentiles habían creído al Señor y su vida había sido cambiada radicalmente. Muy emocionados estaban Bernabé y Pablo de cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles, y puerta grande donde cabían todos. Que no entra el que no quiere. Si usted no es salvo es porque no ha querido ser salvo. Pero la puerta es bastante grande. No para que se salga, sino para que entre. Alabado sea Dios. Y el capítulo termina diciendo, y se quedaron ahí por mucho tiempo con los discípulos. Y de repente ese estado de cosas cambia. Entonces, dice el 15, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Cuáles hermanos? A los gentiles, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Infames. Yo no sé por qué se les ha tolerado tanto en nuestra región y en todo el país. Y yo siempre he dicho, los judaizantes no son evangelizadores. Ellos no llegan buscando a la gente inconversa para llevarlos a Cristo. Ellos llegan a las iglesias para ver a quién convencen. Cuando que el trabajo de la iglesia es ganar a los perdidos para Él. Y aquí en esta coyuntura quiero echar mano de la carta a los Gálatas, aunque sin entrar a la carta a los Gálatas. Solo para ser muy claro el cómo sucedió y establecer formalmente que había un conflicto que es el mismo el día de hoy. Dice, pues algunos de los fariseos de Jerusalén, supuestamente convertidos, y como quiero enfatizar esa deficiencia de tanta gente supuestamente convertidas, que marcadamente es un mal contemporáneo, es necesario explicar que la salvación se adquiere tan solamente por hacer una confesión a Cristo. A ver,
Dios no complicó la salvación al hombre. ¿A qué distancia puso Dios la salvación del hombre? Se la mandó al otro continente, se la puso a la distancia en que está su boca. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. A corta distancia. Yo siempre he dicho, arriesgue una confesión. Así que Dios ha hecho muy fácil la entrada. Más grande el portón, no se puede. La salvación es una experiencia mutua. Y estos enviaron gente para ver qué sucedía en Antioquía con los gentiles. Aunque es posterior, pero de parte de Santiago. Por eso estoy diciendo, yo una vez les dije cuando prediqué sobre Santiago, Santiago me caía mal, porque parecía que le caía mal Pablo, y a mí Pablo me caía muy bien. Qué bien, ¿verdad? Y cuando prediqué Santiago, me pareció extraordinario Santiago y me empezó a caer bien. Y cuando terminé hasta le dije que si no tenía otra carta como esa. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice Pablo, lo llama falsos hermanos que vinieron para espiar la libertad que teníamos en Cristo. ¿Y a qué libertad se refiere Pablo? A la libertad que tenían de enseñar la fe, la salvación, tan solo por creer en Cristo. Es lo mismo que yo predico el día de hoy. Así que hablaron con los gentiles. Fueron con hermanos que estaban llenos de gozo. Imagínese usted lleno de emoción. Cristo me salvó. Oh, andaban. Y además los recién convertidos son muy vigorosos, muy escandalosos, muy emotivos. Yo digo que los recién convertidos son como un arroyo crecido, nada los detiene. Acuérdese de aquel ciego que el Señor Jesús sanó y que le untó, que por cierto dije que le untó acá arriba, porque si le untaba abajo, los judíos decían que eso era hacer obra, era trabajar, pero si se la ponía arriba, no. Jesús dijo, se la pongo arriba. Qué lindo detalle. Señor del detalle, alabado sea Dios. Señor del detalle. De tal manera que crearon un enorme conflicto. Estos que vinieron, al empezar a decirle a los hermanos, ustedes no pueden ser salvos si no se circuncidan y si no guardan la ley de Moisés. Así que una gran discusión sobre este asunto en Antioquía. ¿Deben los gentiles circuncidarse y guardar la ley de Moisés? Pero ¿qué es lo mismo que se discute el día de hoy con ellos? ¿Y por qué discutirlo si eso ya se resolvió hace 2000 años en Jerusalén? ¿Cómo hicieron para resolver este asunto? Entonces determinaron enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. ¿Por qué? Que yo digo, en la Biblia dice concilio de Jerusalén, yo no lo acepto, no es concilio. Concilio si se hubieran reunido todas las iglesias. Era un asunto entre dos iglesias. Una que fue la que mandó a los provocadores y la iglesia ofendida. Determinaron que subieran Pablo y Bernabé y algunos de ellos a los apóstoles y los ancianos sobre esta cuestión. ¿Tenían acaso facultad del apóstol para resolver esto? Sí, pero esas gentes venían de la iglesia de Jerusalén y dando a entender que ellos representaban la opinión de la iglesia madre. Y yo les decía una cosa, Santiago nunca del todo aceptó a Pablo. Mire, cuando vino su último viaje misionero, que fue cuando ya lo aprendieron y ya nunca pudo quitarse de encima el Imperio Romano, Pablo traía un morral de dinero, las ofrendas que había juntado por toda el Asia Menor y por Europa. Dice, porque nos encargaron que hiciéramos eso, lo cual hicimos de muy buena solicitud.
Y las iglesias colaboraron, dice, hasta la iglesia de Filipos, que era una iglesia pobre y se dio abundancia. Y yo pienso cuando ven a Pablo llegar con el morral, digo yo lo quiero usar así, no creo que fuera así, pero vamos a ilustrarlo, y llega con el morral de dinero. ¿Sabe qué dijeron en realidad? A mi parecer, ahí viene el problema andando. Y le dice a Pablo, hermano, tú sabes cuántos millares se han convertido y todos son muy celosos de la ley. Y dicen que tú andas diciendo y enseñando cosas contra la ley de Moisés. Pero me hubiera gustado que Santiago hubiera dicho, yo no acepto esa versión, yo no estoy de acuerdo. Pero eso es lo que andan diciendo. Pero Santiago sacó las manos y dijo que se las arregle como pueda. Y voy a decirles algo, en realidad Santiago lo puso en un aparador, por así decirlo, para exhibirlo. Hermano, fíjate que conviene que te cuides, no vayan a pensar que sí es cierto. Hay uno que tiene ¿cómo se llama? Votos. Tenía que raparse y ponerse en un lugar visible para proclamar sus votos. Y entonces tuvo Pablo que hacer eso para cumplir la opinión de Santiago. Y precisamente era una fecha cuando venían de todo el mundo. Y venían unos precisamente del Asia y de Europa. Y uno dijo, hermanos, ese que está arriba, ese pelón, es el que anda diciendo cosas contra la ley de Moisés. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y detuvieron a Pablo. Lo detuvieron. Mire, cuando Pedro fue llevado a prisión, todos los hermanos estaban orando, y Señor, ayuda a Pedro, sálvalo a Pedro. Cuando Pablo fue a la cárcel, no se dice que oraron por él. Digo, eso tiene un lenguaje. Era de nuevo eso de que pues él ha creado el problema, el que se las arregle. Y mire qué interesante detalle. Había muchos muy influyentes. Era una iglesia que tenía muchos influyentazos. Una iglesia grande. Y muchos eran de los fariseos, de la élite. Oiga, y resulta que algunos hicieron juramento y voto a Dios de no probar alimento hasta que no hubieran matado a Pablo. Y que iban a pedir que lo sacaran en público, como que querían preguntarle cosas. Pero espérenme tantito. De los miles de hermanos que había en la iglesia de Jerusalén, ninguno de los influyentes se enteró de la conspiración contra Pablo. Imposible. Pero en cambio se enteró un chamaco. No puede ser. No puede ser, no lo acepto. Por una mera lógica deductiva, no lo acepto. Precisamente lo entregaron a la muerte. Pero nadie se muere cuando el Señor le ha dado un trabajo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y cuando Pablo lo sacan, muy astuto el hermano Pablo. Me cae muy bien. Oiga, ¿qué hace Pablo? Empieza a hablarles en lengua hebraica, arameo. Les empieza a hablar en lengua sagrada. Y cuando alguien hablaba en lengua sagrada, todo mundo se tenía que callar. Y cuando lo oyeron, dice el libro, si es que hablaba en hebraico, guardaron un silencio. No, qué astuto Pablo, porque además de la salvación del Señor, él era astuto, era colmilludo. Qué lindo hombre. Y cuando vio que había por un lado fariseos y otros
o sea, los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección, lanza una bomba y dice, me tienen aquí por creer en la resurrección. Y que este se pelea y dice, claro que hay resurrección, y otro dice, no hay resurrección, y que se ponen a pelearse. Y Pablo se fue. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero quiero ir terminando y terminar esta idea, porque vamos a entrar pronto a la predicación de la carta a los Gálatas. Y allí se resuelve, cuando vienen a Jerusalén, hay una junta de todos los apóstoles y los ancianos de esa iglesia. Y allí estaban los fariseos. Y los fariseos, es que los fariseos son los promotores de los judaizantes. De ahí nacen los judaizantes, de los fariseos. En el capítulo 15 usted lo encuentra. Discretamente, pero, oiga, aunque yo tengo una pregunta siempre, hacían todo eso de mandar gente los fariseos, y Pablo y Santiago no se enteraba. ¿Usted qué dice? ¿O eran grupos autónomos dentro de la iglesia? O el estilo de Santiago me parece que era duro. Entonces sí, yo digo que sí se enteró, perdóneme Santiago, sí te enteraste mi hermano, pero disimulaste. ¿Por qué razón? Porque Dios había determinado que habría de testificar ante el César. Y de esta manera, a través de este problema, tendría que ir a Europa, tendría que ir a Roma y hablar de Cristo. Y allí en la casa del César levantó obra el apóstol Pablo. Alabado sea Dios. Donde dice, yo lo he dicho de esta manera, es que en su primer encarcelamiento le ponían un soldado, lo amarraban a un soldado, y yo decía que yo hubiera gritado, derechos humanos, ayúdame, mira, me tienen prisionero y no me dan libertad, no tengo individualidad en mi vida, mira, me tiene. Pablo dijo que soldadito que me amarren, soldadito que le mando a Cristo. Alabado sea Dios. En todo no hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Qué hermoso, ¿verdad? Y luego le escribe a los filipenses y le dice, los que son de la casa del César los manda a saludar. Hermoso, ¿verdad? Y entonces ahí en Jerusalén, volviendo al Hechos 15, dice la Escritura que llegaron a una conclusión, porque es lo importante. Y dijo Santiago, nos ha parecido bien a nosotros y le ha parecido bien al Espíritu Santo que los gentiles que se conviertan no deben ser molestados con esto. Oiga, y eso me lleva a una idea. ¿Qué acaso ya no le parece bien al Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo es mutante, es mutable? Si no le parecía bien que se obligara a los gentiles a eso, no le parece bien dentro de 50,000 años. Alabado sea Dios, porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Alabado sea Dios. Voy a ya terminar, es que estoy dejando la idea para lanzarnos a la carta de Pablo. Oiga, y esa vez mandan a quién, bajan desde luego Bernabé, Pablo, pero va un tal Judas, que no se oye mucho, y va un tal Silas. Por primera vez aparece el llamado Lucas. Silas, médico amado. Y ellos llevan la carta donde les leyeron que no era necesario, que el Espíritu de Dios no exigía semejante cosa, que se circuncidaran y guardaran la ley ceremonial de Moisés. Y los hermanos en Antioquía explotaron en gozo, alabaron a Dios, dijeron, magnífico, somos salvos, somos salvos. Amén. Y luego, hermano Ramos, no, pues ahora estamos muy contentos. Pero Santiago dijo, no, espérenme un momentito. Ahí con esto voy a dejar la entrada para la carta a los Gálatas, Pero resulta que Santiago dijo, no, algo no aclaramos. Estoy de acuerdo en que los gentiles no tengan que circuncidarse ni guardar la ley de Moisés ceremonialmente. La ley ceremonial, no estoy hablando de la ley moral, la ley ceremonial.
Sí, nada más que no estoy de acuerdo en que los gentiles coman con los judíos, porque eso es entonces violentar la ley ceremonial y se contaminan. Dice, y entonces mandó espías de parte de Santiago. Así con todas las letras dice Santiago, Santiaguito, hizo eso. Y cuando llegan, yo digo que los hermanos han dicho, hermano Pedro, ¿va a comer con nosotros mañana? Oh, voy a comer con ustedes mañana. Bernabé, ¿usted nos acompaña a la tarde, en la noche? Dijo, los acompaño en la noche a cenar. Pero de repente resulta que llegan los espías de Santiago. No, si nomás venimos a revisar si ustedes comparten con los gentiles y violan la ley ceremonial. Hermano Pedro, le espero en la casa para comer. Creo que no voy a tener chance de ir. Y usted, hermano Bernabé, pues yo tampoco, pues que tengo que acompañarlo. Alabado sea Dios. Y dice Pablo, y cuando vi que no andaban derecho conforme al evangelio, le resistí en la cara porque era de condenar. Y le dije a Pedro, si lo que construyes destruyes, transgresor te haces. Nos vamos a quedar ahí. Hemos creado la infraestructura para poder entrar a la predicación y entenderla. Es que, imagínense, yo era de los de Pablo de los míos. Pues acuérdese que hizo un sermón tan largo, que ya a medianoche, y había un muchacho que ya estaba, y se viene para abajo del segundo piso, y se mató, y que baja Pablo, levántate en el nombre de Jesucristo, le resucita y le dice, te regresas al culto porque no he terminado de predicar. Alabado sea Dios, gloria a su nombre. Qué riqueza, ¿por qué no vamos a poder tener sabrosura en este evangelio tan precioso? O no me diga que no lo regresó al culto. Debió decirle, te me regresas al culto, no te duermas, si te vuelves a caer, no. La palabra de Dios es una bendición para nuestra vida, que enriquece nuestra alma. Queremos invitarle para que usted continúe en esta serie de mensajes del pastor Natividad Ramos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Si usted no tiene un lugar donde asistir, queremos invitarle. La Iglesia El Camino de la Fe está ubicada sobre la avenida Ruiz Cortines en el número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. El teléfono de nuestra oficina es el 81 83 79 90 60. Le esperamos y que el Señor Jesucristo le bendiga.